En este espacio hablaremos de la Edad Media, un periodo comprendido entre el siglo V al siglo XV. 10 años de muchos cambios en el que da surgimiento al feudalismo o una sociedad monárquica, en el que se establece o se caracterizó la desigualdad en muchos aspectos, incluyendo la, la división de tres grupos entre la nobleza, el clero y la población campesina, donde la nobleza eran los que ocupaban el puesto más alto y eran los que dirigían y mandaban, y el clero eran los que tenían una zona de privilegios, y los campesinos obviamente eran las personas más subordinadas que atendían a estos dos grupos. En esta época también surge el renacimiento de las ciudades y por ende el renacimiento del comercio, donde se visitaban nuevas ciudades y se intercambiaban productos, ventas y se hacía más la comercialización. También las personas, para modernizarse un poco, construían sus casas, fabricaban sus muebles y demás tipos de manufacturas. También las personas sufrían frecuentemente muchas enfermedades. Por ende, en esta época surgieron los primeros hospitales debido a todos estos casos. Las personas labraban las tierras de las personas de un nivel más alto, en esta entonces la nobleza o el clero, y pagaban el diezmo en la iglesia, que es en la iglesia, como empezó a tener un poder mucho más amplio, les cobraban un 10% de lo que ganaban los campesinos anualmente. Entonces ellos tenían que trabajar para pagarle a la iglesia ese porcentaje, y la iglesia por ende obtenían mucho dinero y también mucho poder, porque los obispos de las iglesias pertenecían al clero y por ende tenían dominio también de los campesinos y de sus tierras. Uno de los avances también que hubo en la época medieval para la ayuda de los campesinos en la parte industrial fue el invento de los molinos de agua y molinos de viento, que eran generadores de energía que les facilitaban mucho más la vida y el trabajo a los campesinos, que fue uno de los avances también importantes en esta época. En esta época también, en el aspecto cultural, se dio mucho paso a la arquitectura, y toda la arquitectura era enfocada mucho en la creación de basílicas grandes, grandísimas, que eran llamadas fortalezas de Dios. Y como la iglesia tenía tanto poder, pues la mayor parte del arte se enfocaba en la creación de iglesias por medio de la arquitectura. También se dio parte al auge de la ciencia, donde las personas que manipulaban cualquier tipo de elementos científicos, como el alquimista, eran tachados también como brujos, porque la religión así lo catalogaba, ya que pensaban que al manipular cualquier elemento químico y al hacer cualquier demostración, eran personas tratadas de brujería. En el sector político nace lo que es la burguesía, una transformación importante que da paso luego a la Edad Moderna, pero que en ese entonces eran donde primaba el individualismo, el esfuerzo personal, la innovación, transformación, donde todo donde defendían más los derechos también de los obreros, y donde ellos eran personas de clase social media, también tenían buenos recursos económicos, pero que se enfatizaban mucho en el trabajo social, individual, trabajo particular, de que ellos mismos trabajaban y lo hacían por sí mismos, y sus recursos los obtenían por parte de su esfuerzo. Entonces era más como un estado liberal. Muy buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Alejandro. Continuando con la explicación del taller, nosotros escogimos la época de la Edad Media porque en esta época es muy importante para lo que estamos viviendo hoy.
Vamos a hablar sobre el tercer punto, que es identificar las consecuencias de esos avances. En el siglo XII se da la invención de los molinos de viento. Los molinos de viento es el aprovechamiento de la fuerza que crea el viento en las altas montañas para producir electricidad. Pero esas han traído consecuencias para la naturaleza, como el esparcimiento de la fauna silvestre. Como produce tanto ruido, lo que hace es generar un impacto para estos animales. Más adelante se crea también los molinos de agua, que es el aprovechamiento de los ríos y de las mareas. Esto lo que hace es producir una energía hidráulica en los ríos, como vemos en la actualidad, que se están creando tantas hidroeléctricas. Pero eso no es tan beneficioso para la naturaleza, ya que esto lo que hace es secar ríos. Ya los caudales merman, ya es manejado por el hombre, ya no por la misma naturaleza ni por su misma fuerza, sino que hemos chocado mucho en este sentido. Más adelante se da el surgimiento de las escuelas episcopales. Bueno, con la creación de estas escuelas, que anteriormente eran dominadas por el clero, que solamente se enseñaba lo que ellos decían, que era una ley absoluta, un poder que tenía la iglesia frente a las naciones. Hoy en día vemos que hay escuelas religiosas que se edita todavía el clero, pero de una manera más libre, con mayor libertad. Luego se da el surgimiento de la burguesía, que es un sistema capitalista que se llama burguesía, estatus social que es constituido por un grupo. Como conclusión final ante la época media y la actual, la moderna, pues podemos centrarnos un poco en la diferencia del aspecto político. Anteriormente predominaba el feudalismo y se trataba sobre las tres clases sociales, que eran la obrera, el clero y la nobleza. En la época moderna, pues no se llama igual, pero aún se sigue implementando un poco de ese modelo, porque también se cataloga la clase baja, la media y la alta, como la clase de los trabajadores, no trabajadores, la clase de los ricos y los políticos millonarios. Pues no es que haya cambiado mucho esa política. En el aspecto religioso también es muy importante, porque en esa época predominaba el Dios sobre todo el universo, y la iglesia estaba presente sobre todos los ámbitos, mientras que en la actualidad la religión pierde un poco de importancia, ya que se acepta la libre elección de religiones. En la época anterior, como no habían tantos derechos, las personas obreras no podían estudiar, existía mucho analfabetismo. En la época actual pues se da mucha posibilidad de que la gente tenga vías de desarrollo y aprenda a leer, a escribir y no depender ni de la iglesia ni del Estado, sino que tengan esa libre elección. Las personas dependían también de la naturaleza para poder sobrevivir, ya que pues no tenían muchos recursos y le trabajaban a la gente de más recursos, a la gente noble. Entonces no tenían mucho subsistencia, a diferencia de la actualidad, donde la gente es independiente y no dependen de la naturaleza para sobrevivir, sino que trabajan en oficinas, en empresas, en otras industrias.